la logística de Zoom y las funciones y las pautas de la ciudad se cambiaron para las reuniones híbridas, como al final del año, y las reglas de Zoom y las pautas y funciones siguen cambiándose. Muchísimas gracias, Ingrid, por lo que haces para asegurar de que estas personas lindísimas están conectadas y tenemos miembros comunitarios que puedan ver y oír y hacer comentarios sobre lo que estamos haciendo. Muchas gracias otra vez a las intérpretes. Entonces, creo que ya todos están aquí. Lindsay, ¿quiere empezar? Pues antes, yo sé que no tenemos una agenda muy larga, pero antes dije que no iba a poder facilitar en estas reuniones, pero yo creo que sí podría hacerlo, ya que no tenemos mucho aquí en la agenda. Solo si tuvimos la conversación la semana pasada, lo siento mucho. Está bien, creo que sí es factible. Para aquellos que se está uniendo ahorita, tengo un compromiso de trabajo con unas reuniones muy temprano en la mañana, pero ya que tenemos una agenda corta para hoy, Elizabeth, ¿cómo va esto? Voy a empezar y si se va tarde, que no creo que va a pasar, voy a pasarte la función, ¿ok? No, está bien, perfecto. Eso va a ayudar con mis necesidades. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. La reunión son las 6:08, es el 23 de enero. Estamos llamando la reunión al principio y vamos a empezar con algunos ajustes de la agenda. Yo tengo uno, pero vamos a hacer espacio para los comisionados. ¿Alguien tiene algo para cambiar en la agenda? Pues vamos, Lindsay, disculpe. Ingrid, ¿quieres repasar las instrucciones de Zoom? Sí, voy a repasar la logística de esta noche. Bienvenidos. Bienvenidos a esas reuniones del HRC para enero. Qué lindo verles a todos en este espacio. Yo creo que ustedes ya han escogido su icono de interpretación, el idioma de su preferencia. Por favor, quédese en el canal de su preferencia. Y para la gente que está escuchando el webinario, también, por favor, haga esto. Entonces, cuando tenemos interpretación, pedimos que las personas, que todos, por favor, pronuncien bien las palabras, respiren entre frases y hablen despacio. Tratamos de no interrumpir los que están hablando. Y si tiene micrófono o audífono, por favor, silencia el micrófono cuando no está hablando. Todos estamos seleccionando un canal de preferencia. Y les pido a todos que por favor evite usar muchos modismos o expresión lingüística que quizá no sean muy traducibles, porque todos venimos de diferentes culturas y idiomas. Algunas de las reglas que la ciudad tiene para la participación pública en cualquier reunión municipal, en el espíritu de promover el espacio donde todo el mundo se siente oídas, respetadas, y hemos creado esta edición para una reunión productiva y significativa, donde las conversaciones son significativas y productivas e inclusivas. Eso viene con trabajo en colaboración con los miembros de la comunidad y promueve la seguridad física y emocional de los miembros de la comunidad, tal como el proceso democrático para personas de todas las edades, identidades, experiencias de vida y perspectivas políticas. Si tiene cualquier duda sobre cualquier de esta visión o los procesos para participación comunitaria, por favor, visita esta página web que ve aquí y puedo ponerlo en el chat también. Esos son algunos de los ejemplos de lo que esperamos para que la gente puede cumplir las pautas que apoyan la reunión. Entonces, todo
comentario testimonio se limitará a asuntos relacionados con asuntos municipales. Ningún participante puede hacer amenazas ni usar otro tipo de intimidación en contra de cualquier otra persona. Se prohíbe la obscenidad, los insultos raciales y otras expresiones y comportamientos que de cualquier otro modo perturben o impiden la capacidad de llevar a cabo la reunión. Eso es prohibido. Los participantes tienen que apuntarse para hablar utilizando el nombre que se usan y las personas tienen que mostrar su nombre completo antes de que puedan hablar en línea en la pantalla. Actualmente estamos grabando, pero solo el testimonio de audio es permitido en reuniones virtuales. También quisiera agregar que las dos grabaciones en español y en inglés van a estar disponibles y van a ser disponibles dentro de 48 horas después de esta reunión. Muchísimas gracias, Ingrid. De nada. Disculpe que te iba a omitir. Bueno, esto nos conlleva a los ajustes en la agenda. Y lo que quería anotar antes es que no tenemos el comentario público aquí en la agenda. Típicamente lo hacemos después de la aprobación de las minutas y antes de empezar a hablar de los artículos. Eso se va a hacer artículo número 4 nuevo y luego artículos para acción va a volverse al número romano 5 y todo lo demás se va a subir un número. ¿Hay algunos otros ajustes a la agenda de los comisionantes? ¿Los comisionados? Christine, yo solo tengo una pregunta rápida. Puede ser que ya está en la agenda, pero no está nombrado explícitamente. ¿Podríamos tener una actualización sobre dónde están las cosas con el Fondo de Relaciones Humanas? ¿Cómo se ve ahora? Ok. Disculpe, estoy buscando para encontrar el botón. Sí, puedo brindar una actualización sobre esto en la actualización por parte del personal municipal. Gracias por mencionarlo, Cristina. Eso nos conlleva la aprobación de las minutas de la reunión en noviembre. Como un recordatorio, estamos buscando si todo es correcto en vez de perfección o algo completo. ¿Algunos de los comisionados tienen algo para ajustar a la agenda? Y si nadie tiene ajustes, vamos a pedir una moción para aprobar, alguien para secundar y luego el voto. Yo voy a hacer una moción para aprobar las minutas de noviembre de 2022. Yo lo segundo. Ok, gracias. Gracias, JH. Gracias, Christine. Parece que tenemos casi todos aquí, pero vamos a buscar algo verbal o algo visual, como pulgares para arriba. Hola, hola, JH. Y los de sí, sí, está bien, para el récord audio que fue una aprobación unánime. Bueno, esto ahora estamos en comentario público. Ese es el periodo de la reunión donde miembros del público, de la comunidad, pueden hablar a la comisión. Y la gente puede apuntarse de antemano para indicar que quisieran hablar. Lynn, veo su pregunta sobre cuándo es comentario público. Es ahora. Y veo su mano. Ingrid, ¿hemos tenido a alguien más apuntarse o indicar que ellos quieren hablar? No. ¿Cómo? Porque no estaba en la agenda. Nadie sabe cuándo pueden hablar. Entonces, ¿por qué vendrían si nada más vinieran a hablar? O sea, yo vengo de todas formas. Disculpe. Ya sabemos que usted conoce el formato. No me afecta a mí, afecta a todo lo demás. Sí. Gracias por señalar esto.
Lynn tiene 3 minutos para comentario público. Le pasamos la palabra. Yo estaba un poco preocupada. Fui a una reunión que fue de algo sobre supervisión de la policía. Nadie estaba allí. Y cuando hablé, yo le pregunté a la persona, Hadassah, que estaba manejando la reunión, ¿qué fue el problema? Yo sigo 8 meses directivas juntas y es mucho para cubrir. O sea, planificación, un desarrollo muy grande en Boulder. Y estoy tratando de juntarlo porque todo es interseccional y todo está conectado, pero ella no dijo nada. Y luego cuando yo leí sobre Michelle o Megan Wilson, que estaba saliendo de su posición y ella es la persona que empezó la supervisión policíaca y luego 2 personas fueron agregadas de 9 a 11 y luego fue una conversación en el Consejo Municipal sobre pues si va a haber un quórum, si las 2 personas que están saliendo no están dispuestos a quedarse hasta que tomen la decisión debido a esas 2 personas que vienen, que son muy antipolicía, pero me pareció a mí de todo leer la historia de todo esto y seguir los artículos en Boulder Beats, me parece que como se data de lo que yo pensé y yo mencioné cosas sobre las leyes, porque esa es parte de las leyes, los reglamentos. Es lo mismo, los policías están fuera de control aquí. Y el hecho de que están diciendo que hay 2 personas muy antipolicía en una junta de una mayoría que son pro policía, eso sería, o sea, la base natural para que haya esa oposición. Entonces yo recomendé al consejo que aceptara a las personas y luego ellos están demorándolo hasta el 26 y viendo si tenga quórum. Y la cosa sobre el quórum, si se puede cambiar el quórum a 9 personas o 7 personas o 11 personas. Supuestamente debe de ser 11 personas, agregaron 2 personas, porque después de eso había mucha controversia. Y claro que sabemos que es controversia, es George Floyd, es- ahora es Cop City en Georgia. Si leyeron de Turkey, acaba de ser asesinado el jueves, ese es algo muy en la mente de la gente y muy importante. Es claro que la gente va a ser muy divididas sobre esto. Y claro que yo quiero que los policías puedan salvarme si algo muy mal está pasando, pero entonces es la misma cosa. Pero me parece que hay una inercia constante para hacer algo. Yo he estado leyendo últimamente sobre las ediciones del Boulder Weekly desde hace 7 años. Es increíble, como que nada se ha cambiado aquí. Como que hay que ir como hace 10, 20 años atrás, hay la misma inercia, necesita ver apertura y es un problema que todo es muy secreto. Gracias, Lynn. Y, y yo ya sabía esto, pero cuando yo leí todo esto y me di cuenta, nadie quiere hablar de eso. Sí, sácalo y piénsalo y tener conversación. Gracias, Lynn. Gracias, Ingrid. Bien. Una respuesta veloz. Tenemos otro punto en la agenda que se relaciona a ese comentario y está en el número 4 de nuestras acciones. Es el artículo A. Entonces ya está dentro de la agenda. Tenemos 2 puntos adentro del punto general 4 sobre el reclutamiento para la Comisión de Relaciones Humanas y después tendremos preguntas y respuestas con Amy Kane sobre este panel de seguimiento. Así que voy a comenzar con el primer elemento sobre el reclutamiento y los esfuerzos para reclutamiento.
tenemos unos nuevos puestos que abren en abril. Uno de ellos van a ser en esta comisión y yo voy a estar técnicamente renunciando, pero está terminando mi término. La tecnicalidad de ello es que eso es para el medio término y yo he estado 5 años, que ese es el tiempo que tiene que estar sirviendo en esta comisión y voy a empezar a hacer otras cosas y tendremos un nuevo comisionado, pero para hacer eso tenemos que reclutar a alguien. Y el año pasado hicimos muy buen trabajo con el reclutamiento, unos muy buenos candidatos para entrar a la comisión. Entonces, voy a dejar de hablar ahora y darle la palabra al personal para continuar esta conversación. Gracias, Lindsay. Déjenme ver si puedo compartir pantalla. Tengo una diapositiva. Muy bien, gracias, Ingrid. Gracias, Lindsay. Elizabeth Crow como la encargada asistente de servicios humanos. Estamos ya pensando en el reclutamiento para la ciudad y otras comisiones. En tanto a relaciones humanas, la fecha límite para aplicar para este puesto es el 30 de enero. También el lenguaje acabo de poner en el chat y está de nuevo en esta diapositiva. Y voy a compartir estas diapositivas con todos en la sesión. Nos va a llevar a la página este enlace sobre toda la información que está siendo compartida sobre los reclutamientos. Te da la oportunidad de aplicar en línea. Una vez que todas las solicitudes han sido recibidas, van a haber entrevistas que se van a llevar a cabo con miembros del personal, las cuales van a pasar a finales de febrero, empezando el 13 de febrero hasta el final del mes. Así que Ingrid ya nos dio algunas fechas específicas y tiempos, horarios, porque se pueden establecer para las entrevistas para este puesto de la Comisión de Relaciones Humanas. Les pedimos al personal que dejen saber a las personas sobre este puesto. Esto ya está disponible en sitios web, en espacios y otros medios. Hay un espacio donde la gente puede ir sobre las distintas opciones que se pueden explorar para entrar dentro de la Comisión de Relaciones Humanas. También hemos hecho contacto con gente, con organizaciones, agencias eh, sin fines de lucro, que incluyen a muchas personas que de alguna manera se han involucrado con el trabajo de HRC, incluyendo la recaudación de fondos. Voy a hablar de eso sobre, por ejemplo, el proyecto para el aseguramiento de salarios y de ingresos. Voy a hablar más de eso más adelante. No todo el mundo eh, que se haya logrado ser seleccionado, pero varios habían expresado su interés. Se trata de involucrarse y dar consulta a la ciudad sobre la gente con bajos ingresos o que está enfrentando disparidad sistémica. Entonces, pedirles, si conocen a alguien que pudiese estar interesado en aplicar, por favor, les pedimos que compartan la voz la siguiente semana, que se cierra la fecha límite. Ingrid, ¿hay algo más que tú quieras añadir a eso? No, nada que agregar. ¿Alguna pregunta? Christine. Hola, gracias. Sí, tengo dos preguntas. Espero que se puedan contestar hoy. La primera pregunta es, sé que en los últimos 2 años la fecha límite se había extendido a último momento. No sé si recuerdan, no sé si es una posibilidad de que esto suceda este año. Quizá no es algo que pueda hablarse hasta que lleguemos a esa fecha límite. Y ese es el caso, estoy de acuerdo, solamente
saber si es posible saber. Y la segunda pregunta es, no quiero poner a nadie en particular. ¿Hay posibilidad de que podamos tener dos puestos que se abran porque uno se llenó de manera parcial el año pasado? Quizás tenga el tiempo equivocado en ello, pero si hay algo al respecto que se pueda hablar ahorita y si no, está bien también. Gracias, Christine. Yo no he visto más información todavía sobre ya empezar a extender la fecha límite. Tienes razón. Si llega a pasar, le dejaremos saber a todos lo más pronto posible. Y sobre la segunda pregunta, sí, es correcto. Sabemos que, que hay alguien más interesado en llenar ese puesto. Genial, gracias. Entonces tenemos dos puestos, ¿correcto? Sí, correcto. Podemos tener algo de claridad. Esto significa que ese es tu término, Fikir. ¿Estás dispuesta a hablar de ello? Sí, sí, estoy dispuesta a hablar de eso, sí. Mi término era solo de un año y en mi reunión con Ingrid mencioné que también que mi término está por concluir mi tiempo aquí. No sé qué es lo que es necesario hacer para continuar en la comisión. Si puedo entrar a una serie de entrevistas. Me dijo Ingrid que no se hacían eso, pero que me iba a dar seguimiento y por eso no había dicho nada porque yo, de hecho, no sé qué es lo que está pasando. Sí, gracias. Y puedo compartir un poco de eso. Sí, revisé con el gerente de la ciudad. Sí, tienes que volver a reaplicar y el consejo te vuelve a nombrar. Es un poquito más simplificado el proceso, pero después de ellos estarías eh, reposicionada para la posición por 5 años. Por ahora solo tenemos una solicitud para el otro puesto. Por favor, acérquense, compartan su experiencia y creo que esa es la mejor manera para lograr el reclutamiento, hablar de ello. También puedo darle seguimiento con otro correo las dudas que tengan. Sí, es bueno saber que tengo que volver a aplicar antes de la fecha límite. Gracias, Ingrid. Desde luego. Cristín, entonces voy a un comentario para editorial. Estoy emocionadísima, Fikir, que quieras quedar. Solamente quería decirlo. Estoy muy emocionada por eso. Creo que es genial. Y mi pregunta es también, si también se puede hablar con miembros anteriores de la comisión para pasar la voz sobre esta posición, porque así fue como pasó conmigo, que alguien que ya había estado en la comisión fue el que me llamó a mí. No sé si alguien está interesado en hacer lo mismo. Eso es algo que sin duda Ingrid y yo podemos hacer. Si eso o no, eso es una práctica a lo largo de estas comisiones, no estoy segura, pero sí podría también acercarme a las personas de quienes tenemos contacto para esa. Es una buena sugerencia. Gracias. Gracias a todo. Sí, qué bueno que te quieras quedar. También me da mucho gusto. Gracias a todos. Sí, realmente me encanta estar aquí y estoy aprendiendo mucho. Estoy muy emocionada y muy emocionada que ustedes estén emocionados que me quiera quedar. Absolutamente. Sí, tienes nuestro apoyo, nuestro patrocinio, por así decirlo. Y si alguno de ustedes tienen a alguien en mente y quisieran que Ingrid se acerque a ellos por parte de ustedes, también se puede hacer. Déjenos saber si hay alguna sugerencia. Hay también un panfleto que podemos enviar a cualquiera de ustedes
Y creo que algunos de ustedes ya debieron de haber recibido el correo electrónico que mandamos. Me parece que se lanzó a todos los miembros de la comisión la semana pasada, pero si no lo recibieron, puedo volver a enviarlo. Muy bien, gracias. Y para cerrar eso, puedo poner una nota sobre para recibir de nuevo ese correo. Eso es todo. Por favor, hagan un esfuerzo de lanzar esto a sus redes. Tenemos por lo menos un puesto disponible. Ahora, a nuestro siguiente punto, tenemos preguntas y respuestas con Amy sobre el comité de vigilancia de la policía. Ok, muy bien, tenemos una presentación en solo una diapositiva. Ok, está bien. Voy a darte la palabra para comenzar. Y nuestras primeras preguntas pueden ser alrededor de poner esta cuestión en contexto para nosotros, porque la manera en que surgió es que fue una pregunta en una reunión anterior y no tenemos colectivamente mucho contexto, sino más bien donde todos estamos básicamente siguiendo los eventos locales, eh, digamos, presentes ahora. Voy a quitar ahorita la diapositiva. Voy a hacerlo para poder fomentar el diálogo. Gracias a todos por tenerme aquí. Mi nombre es Amy Kane. Soy la oficial de equidad para la ciudad de Boulder. Estoy desde 2018. He trabajado para la ciudad de Boulder un poco más de 17 años ya y he estado tomando la guía para este panel de supervisión de la policía. Quizá un poco de detalles sobre cómo este panel surgió y después de ello hablar de dónde estamos ahora en este momento. Quizá eso sea más sencillo para los demás. Muy bien. Entonces, en el 2019, el Departamento de Policía de Boulder tuvo un pequeño problema con una persona afrodescendiente de la universidad. Su nombre era Atkinson. Estaba recogiendo basura en la residencia donde estaba haciendo trabajo de estudio en la Universidad de Naropa. Se le acercó un oficial, el oficial Smiley, quien comenzó a preguntarle a la persona Atkinson una serie de preguntas. Pero en algún momento el señor Atkinson estaba siendo bastante firme en la manera en que contestaba y en algún momento el señor Atkinson decidió dejar de contestar, diciendo que había contestado suficiente. Entonces el oficial continuó pidiéndole al señor Atkinson mientras él trataba de regresar a lo que estaba haciendo él. Esta es una sinopsis bastante corta. Mientras este episodio, estos problemas, otros oficiales fueron llamados a la escena con armas en mano y me parece que fue uno de los oficiales el que sacó el arma y una de las personas que trabajaban en la universidad y que estaba presente dentro del edificio salió a hablar con los oficiales diciéndoles sobre su identidad del señor Atkinson. Eso llamó a un cambio. El Consejo de la Ciudad lanzó una conversación de la comunidad, con la comunidad, y eso hicieron. Fueron anfitriones de una conversación que se solicitó para que la ciudad viera cómo podía ser un espacio ciudadano de supervisión de la policía. Y entonces hicieron un capítulo en donde
se trataba de reunir a una fuerza de miembros de la comunidad y reunimos a 15 personas de la comunidad. Algunos de ellos eran miembros de AWNCP y se trataba de analizar mecanismos de supervisión a lo largo del país, entrevistando a tomadores de decisiones, partes interesadas y otras jurisdicciones y líderes sobre la asociación ciudadana para la implementación de la ley. Y para empezar a establecer algún tipo de supervisión ciudadana, se trataba de tener una persona que no fuera dentro del departamento de policía el que realizara esta supervisión, sino que reportara directamente dentro de la oficina de la ciudad. Ese individuo lo que haría es revisar cualquier queja que llegara al departamento de la policía sobre el conducto o la conducta de la policía. Se trata de hacer entrevistas, ya sea oficiales o de personas. También se pueden hacer sugerencias y recomendaciones a cuestiones que tengan que ver con la violación de algún código de la policía dentro del departamento de policía. Ese individuo de supervisión, disculpen, voy a toser un poco. Ese individuo también tendría la oportunidad de la habilidad, perdón, de hacer recomendaciones de políticas al departamento y también vínculo del personal entre el departamento de policía y el panel de supervisión de la ciudad. Este panel sería otro elemento que salió de esa ordenanza inicial de 2019, que el panel originalmente estaba agendada a tener a 9 personas con 3 puestos alternativos, así que la gente salía o entraba. Y en ese momento, antes de se estableciera ese panel, también se le pidió a ese grupo de que ayudara a lo que vendría a ser la aplicación de lo que sugiriera este panel y lo que se monitoreara a nivel de la policía. Y entonces se adoptó y se revisó, me parece que en el 2022 se aprobó y se revisó. Y el equipo de aplicación fue el que se lanzó al reclutamiento de este monitor. También se habló del criterio de selección para el panel también, que para este punto ya tenían 9 paneles y revisaron todo ello y pudieron obtener a 9 miembros de la comunidad para que se comprometieran para ser parte de este panel. Y algunos de estos individuos tuvieron términos de 2 años y siempre hay uno de 1 año para la participación estudiantil, porque se reconoció las fronteras que se establecen al acceso a este tipo de espacios. Así que se trató de tener más flexibilidad de estar dentro de ese panel en vez de ser un tipo de comisión tradicional de la ciudad. Y se trataba de tener esa flexibilidad con los términos de los años, el número de años de término para los miembros del panel. Pues tenemos 3 que están alternándose, ya que en el primer panel tuvieron que tener una serie de reglamentos, tuvieron que tener sistemas de cómo iban a conducir las revisiones de los casos, así que cuando hay una queja que llega al nivel que el panel va a tener la oportunidad de revisar cada mes, entonces hacen una selección de distintos casos, hacen un resumen y eligen cuáles son los que quieren revisar más a profundidad y tienen 3 miembros del panel que se deciden hacer la investigación total aparte del monitor independiente. Y la policía puede dar disposiciones y dirían, por ejemplo, si están de acuerdo o no que haya esas disposiciones. La diferencia con este panel es que van a tener la
habilidad de poder dar recomendaciones disciplinarias. Así que el Departamento de Policía de Boulder tiene una matriz de espacio como para dar procesos disciplinarios y parece que se ha reconocido los pros y los contras de tener esta matrix disciplinaria y eso es algo que el panel va a analizar porque ellos también tienen la habilidad de hacer recomendaciones alrededor de de la política. Entonces, eso es un resumen de cómo todo ese proceso se dio y logramos con que se quedara 7 miembros del panel porque la gente se salió del estado y todos los alternantes se utilizaron. Entonces, hasta ese punto, permítanme tantito, Decidieron decidió regresar. regresar al consejo y pidieron aumentar el número de candidatos en el panel de supervisión policíaca. Así que ahora la ordenanza dice que están buscando 11 miembros del panel con 4 suplentes. Repasamos el proceso de reclutamiento. Desarrollamos, yo creo que 57 solicitantes. Hay un comité de selección que está conformado por 2 miembros del panel y luego un representante de 2 ONG seleccionados por todo el panel completo. Organizaciones sin fines de lucro locales, un grupo de 4 pasaron por el proceso de selección y escogieron con cuántas personas quieren hacer entrevistas parecido como lo que ustedes han hecho para llegar a la Comisión de Relaciones Humanas. Y los dos, todo eso está grabado y está en la página web de la ciudad. Esas recomendaciones fueron ante el Consejo Municipal el 15 de diciembre como parte de este proceso. Habían muchas preocupaciones comunitarias que fueron mencionadas especialmente sobre uno de los candidatos. Y si la criteria enunciada en la ordenanza había sido cumplido y pidieron que el comité de selección regresara para evaluar, para cumplir con ese criterio delineado en la ordenanza. También les pidieron repasar la información que había sido mandado por correo electrónico al Consejo Municipal durante este proceso de las preocupaciones sobre los candidatos que estaban pidiendo seguir adelante. Con tal, toda la información fue regresado al comité de selección con una petición que reafirmara o cambiaran sus recomendaciones. Ellos decidieron reafirmar sus recomendaciones y fueron presentadas al Consejo Municipal la semana pasada. O supuestamente iban a presentarse al Consejo Municipal la semana pasada. Y a la vez, minutos antes de la reunión, había una queja sobre el código de cumplimiento presentado en contra de la ciudad y el panel de selecciones sobre el proceso que paró el deseo del Consejo de aprobar este grupo de personas porque hay algunas cosas interesantes sobre un caso cuando hay una queja del código. Que hay que investigar qué significa. El abogado municipal ha estado trabajando para entender cómo resolver esta queja. Es una situación sin precedentes. No sé si el Consejo ha recibido algo así. Y con una comisión como el panel, es una situación única. Así que ellos han pausado todo y van a celebrar una reunión especial este jueves para determinar si van a tener un consejo independiente para repasar la queja y para ver si es válido. Y también hay un tiempo en la agenda para que el consejo puede o aprobar o no aprobar los candidatos recomendados. Eso es lo que está pasando con el panel de supervisión de la policía. Además, tuvimos nuestro primer monitor, Joey Lepari, del policía, que le ofrecieron una posición con la oficina general del policía de Los Ángeles para ser un investigador. Así que él optó por tomar esa oportunidad y
en septiembre. Hemos estado trabajando para llenar esta posición en los 2 meses. Yo creo que tuvimos 30 personas que solicitaron el papel. Celebramos unas entrevistas virtuales y trajimos 3 de los candidatos. Bueno, tuvimos 7 entrevistas virtuales y luego tuvimos la semana pasada, como todos saben, tuvimos un foro comunitario en persona con invitados especiales, una recepción. Carlos, muchas gracias por asistir a esto. Y Ingrid, muchas gracias por hacer el tiempo y poder asistir. Esa recepción comunitaria ofreció el tiempo para que la gente pudiera tener conversaciones informales con los candidatos. Y luego había un foro comunitario para las personas en persona y también por internet, donde la gente presentaron preguntas para los candidatos. Tuvimos muchas preguntas excelentes y luego en la retroalimentación también. En la página web ofrecimos un formulario para retroalimentación para conseguir más información de la comunidad sobre lo que opinaron de los candidatos en la estructura de este trabajo y sus capacidades. El día siguiente, tuvimos una serie de 4 paneles de entrevistas para estos candidatos. Uno fue con el liderazgo ejecutivo, eso incluyeron yo, el administrador municipal y la administradora municipal adjunta. Tuvimos un panel comunitario que incluyeron 2 de los miembros del panel de supervisión de la policía, tal como 2 miembros de la comunidad más amplia. Bueno, uno de la comunidad más amplia y los colegas de el Centro Amistad. Y también tuvimos Mike Chanaco, que ha estado ayudando a su organización en la Oficina de la Revisión Independiente en California. Y ellos van a las comunidades que tienen problemas o necesitan como un análisis de una sola vez de una investigación. Ellos han sido como un monitor interna y le pedí que asistiera porque él conoce muy bien el proceso. Ahora ya tenemos probablemente 2 candidatos y estamos profundizando con esos 2 candidatos, con las preguntas que salen de los paneles y el foro comunitario. Así que ahí es donde estamos en este momento. Con esto, yo sé que hay muchas preguntas y con gusto puedo contestar a las preguntas lo mejor que pueda. Muchas gracias, Amy. Mm, Unas cosas que han surgido en ese proceso, me disculpe, yo estoy interrumpiendo. Yo sé que sí había una pregunta sobre la relación entre el HRC y el panel de supervisión de la policía. Eso fue parte de ese trabajo. Involucra a ustedes y involucrándonos en ese proceso de entrevista como una oportunidad. Pero lo que ha pasado en los últimos meses, mientras vemos la ordenanza, eso realmente fue una ordenanza nueva y lo que hemos dado cuenta en los últimos meses desde que se adoptó es que hay algunos retos con esta ordenanza y hay que trabajar en esto. Vamos a estar pidiendo el panel de supervisión de la policía de involucrarse con este grupo, con este análisis, con este ordenanza actual y luego ayudando con retroalimentación, tratando de involucrar la comunidad más amplia para conseguir esta retroalimentación sobre lo que sería más útil en las próximas versiones. Disculpe, yo sé que eso fue una de las preguntas. Gracias, Amy. Y gracias por darnos, bueno, por ponerlo en contexto, especialmente podemos oír que no se ha recuperado completamente del catarro. Gracias por hablar tanto. Voy a abrir el espacio para otras preguntas de los comisionados y posiblemente enfocándonos en la pregunta que Amy ya contestó. Yo puedo agregar que
intentamos empezar a hacer cambios grandes a la ordenanza. No vamos a hacer cambios hasta que tengamos ese panel. Es importante que ellos están participando, tal como el monitor independiente de la policía, esa persona también. Gracias, Christine. Oh, no te oímos. Ay, estaba diciendo, tengo tantas preguntas, no sé exactamente dónde empezar. Voy a empezar al agradecerte, Amy, por asistir y dándonos la explicación. Lo agradezco. Yo he pasado, bueno, yo soy la comisionada que mencionó la pregunta en la última reunión, que fue en noviembre y no diciembre. Y la razón para que lo mencioné en noviembre es porque esto fue justo después de que dos miembros del panel se pronunciaron. Así que yo he leído en los últimos meses y agradezco que este es una situación muy compleja, pero también quisiera em, agregar algo a lo que Lynn Siegel dijo en su comentario público, que es como en muchas formas se siente como, no sé, tres pasos adelante y dos pasos para atrás. Miro el incidente de 2019 con Zaid Atkinson que usted describió y para el beneficio de mis comisionados colegas, ayudamos a subvencionar un documental que se llama This is not who we are. Yo sé que muchos lo han visto, yo no sé si todos lo hemos visto, pero si lo han visto, este incidente es una gran parte de esa película, de ese documental, para dar más contexto. Yo voy a empezar con todo el HRC, la pregunta del HRC que usted mencionó. Una pregunta que yo tengo es histórica. Sí, el HRC jamás ha estado en conversaciones sobre esto. Y parte de la razón por qué pregunto esto es porque yo ya tengo menos de 2 años en esta comisión. Yo estoy en esta comisión más o menos a la vez cuando el panel de supervisión de la policía fue establecido. Y en los últimos 2 años, yo sí recuerdo que el monitor independiente, Jamali Parr, se presentó con nosotros y el jefe de policía ha estado aquí unas veces. Una vez porque ella también fue nueva para presentarse y también para hablar del proceso de reimaginar la policía. Que yo recuerdo, esas son las únicas interacciones donde HRC ha tenido alguna consulta con el trabajo de policía aquí en la ciudad. Sin embargo, el tema de los policías es importantísimo y está directamente en nuestra tarea de la Comisión de Relaciones Humanas. Y también quisiera decir que nosotros en la Comisión tenemos experiencia muy amplia con los policías. Tenemos experiencias vivas, algunos hemos tenido experiencias negativas, otros han tenido experiencias positivas. Y como eso es parte de lo que debemos estar enfocándonos, me siento muy contenta de oír que sí hay un plan para seguir adelante. Y estoy de acuerdo que tiene sentido esperar hasta que haya un panel ya constituido y hay un nuevo monitor, dado que todo esto está en flujo. Y tengo más preguntas que voy a presentar después. Pero ¿por qué de forma histórica no ha habido para consultar en esos temas? Sí, es una pregunta muy buena. Yo no sé, no tengo la respuesta. Yo creo que el HRC recibió una prendación antes de que la fuerza de trabajo llevó la ordenanza al Consejo Municipal, pero decidieron no involucrarse con el HRC y honestamente el personal hubiera hecho mejor trabajo de promover esa conexión. Así que esa es una de las cosas que yo estoy tratando de hacer, es asegurar que en el futuro, que estamos siguiendo adelante, porque estoy de acuerdo. Ese es
un problema enorme. Esa es una de las juntas más diversas que tenemos en nuestro sistema y sus conexiones a sus comunidades son importantísimos. Así que estoy de acuerdo completamente. Gracias. Voy a agregar que en cuanto a el discurso más recién sobre esto, y por más recién voy a decir los últimos 3 meses, sí me siento que ha sido politizado. No creo que esto le sirve a nadie. Yo creo que como comisión ya hemos sido evaluados y nominados y estamos electos a nuestra posición por el Consejo Municipal. Entonces, es una lástima que no hay espacio para que parece que el proceso está teniendo obstáculos técnicos debido a los problemas, las cuestiones políticas, en vez de tener un debate sano sobre el trabajo de policía, que nuestra fuerza policíaca y la jefa han dicho que necesitamos hacer y que debe de haber un espacio para conversación amplia y no solo de ciertas partes. Así que ya voy a dejar de hacer un discurso. Sí, es muy importante. Gracias, Cristina. Si puedo responder. Sí, de acuerdo. Esa es una de las razones que el grupo original no quería que el panel fuera reportado al Consejo porque no quería que se vuelva algo politizado, una comisión o un panel politizado. Y aquí estamos, 1 año y medio después. Sí, se han vuelto una cuestión política. Sí, yo lo veo desalentador que tenemos este incidente terrible que impulsó conversación en la comunidad y 1 año después asesinaron a George Floyd y tuvimos una conversación nacional sobre esto. Y ahora estamos en una posición donde nuestro panel está diezmado hoy, tratando de ver su futuro y no tenemos un monitor. Y ahora tenemos otros problemas técnicos. No, 100%. Me siento muy decepcionada sobre esto. Quiero asegurar, sí tengo más preguntas, pero quiero asegurar de que otros comisionados tengan la oportunidad de presentar preguntas. Si nadie tiene otra pregunta ahora, yo puedo seguir adelante. Christine, disculpe, JH activó su micrófono. Déjenme tener un minuto para aclarar lo que quiero decir en mi cabeza. Sí, está bien. Eso me va a permitir toser y tomar un poco de agua. Mientras JH se prepara, voy a ponerme en línea para responder la pregunta y luego darle la palabra a él. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. ¿Cómo ponerlo? No tengo mucho que decir al respecto, pero he tenido experiencias
fue cuando el señor, ¿cómo se llama? McParry, alguien con ese apellido, fue parte de ello y creo que no fue una buena experiencia con la Junta de Supervisión de la Policía. De lo que yo pude ver de toda la situación, mi pensamiento es, voy a solamente expresar mis pensamientos. Es difícil ponerlo todo en orden, pero siento que, por lo menos para mí, una cosa que veo es que no sé qué es prejuicio hablar al respecto, quizá en términos de cooptación. Creo que la ciudad está legalmente obligada a elegir a los nominados para esta supervisión de la policía. Y creo que hay una queja de un abogado de Texas. ¿Me escuchan? Sí, estoy tratando de pensar todo a la vez. Sí, te escuchamos. Creo que esa queja siendo que estuvo ignorada, creo que abrió de problematizar la toma de decisiones y como experiencia propia, no sé si ustedes sepan, pero cuando personas en el Congreso, ¿cuál es su nombre? Jonagus sacó esta cuestión de poner el nombre del oficial Tally en la oficina postal. Debo decir, yo creo que algunos dirán que fue gente que pensó que era un héroe en esa fecha, pero para los que no saben al respecto, cuando el oficial Tally me detuvo, no en un carro de policía, no vestido con uniforme, y me puso un arma en la cabeza. Y debo decirles que esa fue una de las peores experiencias en mi vida aquí. Y por eso es que me quise estar en la comisión, porque quería tener una voz. Y por eso estoy sacando esto, porque siento que no hubo acto de responsabilidad cuando estas personas hacen algo equivocado. Y de nuevo, tuve una mala experiencia con ese oficial y lo cubrió todo con mentiras y, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Sí, lo cubrió todo. Y me parece que hizo lo mismo en otro caso, encubrir, porque, porque de todas maneras no hubo, ¿cómo decirlo? Dijo algo así como, algo que me pareció loco. Presentaron un video a la persona de Congreso, la Gus, que no tenía audio y dijo, bueno, el problema que tenemos es que tenemos un video, pero no tenemos el audio. Y en ese tiempo, NWCP se acercó a mí para ver qué podemos hacer. Pero una cosa que veo hoy en día es que lo pondré de una manera para decir, la selección del comité en la NWCP vio la perspectiva y defendió cuando se trató de esa cuestión. Y yo creo que debería de haber ¿cómo decirlo? Siento que la ciudad está siendo secuestrada
No sé cómo explicarlo. Lo siento, quizá debo parar. Es que siento que pude haber muerto y no hubiera habido ninguna responsabilidad por ello. Y no había supervisión de la policía en ese entonces. Y ahora parece que no ha habido ningún cambio. Así es como lo veo ahora. Y creo que el cambio debería de ser algo que debe traer algo distinto. Y para terminar, este oficial, su nombre creo que era Smiley, que molestó a ese chico en Aropa. Él, ¿cómo decirlo? Él me paró y dijo que yo había robado mi carro y me detuvo 45 minutos. 7 otros policías llegaron y puse una queja e incluso fui con una supervisión, con una persona. De pronto prendí un video y no había ningún video y no pudimos encontrar ninguna llamada de cuando solicitó más apoyo. Y la razón por la que estoy lanzando esto es porque digo, siento que la supervisión para la policía debe de estar viendo lo que está pasando en la realidad y no como se está viendo ahora. Es un tema muy difícil y que trato de hablar de ello cuando sale el tema, porque el oficial Smiley fue despedido y ambas experiencias fueron malas para mí porque no hubo respuesta y no hubo responsabilidad en ninguna de estas situaciones. Y lo que quería decir, gracias, JH. Creo que eso es traumático y cambia la vida, impacta la vida. Así que te agradezco por esto. Gracias por compartir esto, JH. Gracias, Lindsay. Sí, sí, aprecio que lo hayas sacado y sé que es algo difícil para hablar, como dices, y siento que es difícil hablarlo en una reunión pública cuando ni siquiera sabes quién está escuchando, ¿verdad? También escucho que la falta de responsabilidad, o por lo menos tú la sientes alrededor de estas experiencias que tú viviste y aprecio que vamos a ponerlo en una palabra sencilla, o sea, está cooptada esa supervisión. Tally puso el arma en mi cabeza sin tener uniforme, sin tener el carro de policía. Y yo hablé de eso y debió de haberse tomado en cuenta. Me dio una multa por manejar de manera irresponsable y luego puso una dirección equivocada. Y cuando yo hice una queja contra de Tally, la persona que estaba investigando puso una mentira por 6 meses y luego cuando mostraron el video no había audio. Entonces, siento que está cooptado. Entonces, si están realmente pensando en tener una estructura de supervisión para la policía, debe de ser algo, porque como les decía, cuando estaban tratando de poner el nombre de Tali en la oficina postal,
como si él nunca hubiera hecho nada malo. Incluso trataron de esconder lo que me hizo a mí. Y creo que su nombre era Le Perry. Y una vez que él, ¿cómo lo digo? Eh, Empezó a empujarme y empujarme y luego sacó un reporte falso y no había nada ahí porque no había audio y que no podían tomar una decisión porque no, no había suficientes datos. Pero si yo estuviera muerto, pero ahorita estoy vivo y puedo decirlo. No quiero que la gente viva lo que yo viví, quiero que la gente confíe en la policía y que no tengan temor cuando alguien les detiene. O no quiero que sientan que no hay razón para poner una queja de estas personas porque la comisión de supervisión, o como quiera que le llamemos, nunca va a hacer nada para que ellos hagan un cambio. Así que eso es lo que quiero decir. ¿Tiene sentido, Lindsay? No sé si eso fue lo que preguntaste, pero sí, sí tiene sentido para mí. Y yo no tenía, yo solamente estaba tratando de resumir. Sí, había entendido lo que tú habías dicho, pero gracias por aclarar. No, no es necesario que te disculpes. Gracias. Gracias. Yo quiero agregar algo o preguntar algo. Nosotros, como Comisión de Relaciones Humanas, también podemos tener un acercamiento con el equipo de monitoreo de la policía. La pregunta de Carlos está relacionada. No recibí la interpretación sobre lo que dijo. Estoy viendo mi. Seleccionaste el idioma inglés, pero no la recibí. ¿Puedes repetirla, Carlos? Sí, mi pregunta fue de que si nosotros como Comisión de Relaciones Humanas también podemos tener acercamientos con el equipo de monitoreo y saber cuál es su trabajo, qué es lo que están haciendo y también llevar hacia ellos las quejas que nosotros recibamos de la gente. Ya la recibí. Gracias por esa pregunta, Carlos. La manera en que está escrita la ordenanza ahora, todo se necesita que la comisión necesita recibirse una queja en el departamento de policía. No se pone a la HRC como una de las avenidas para recibir esas quejas, pero creo que la revisión de la ordenanza, ese sería una cosa inteligente que poner ahí en la ordenanza. Si el panel está de acuerdo con ello, creo que tiene mucho sentido, dada la confianza que genera la comisión. ¿Eso responde a tu pregunta, Carlos? Bien, gracias. Gracias, Carlos. Mi pregunta era sobre el código para, para el cumplimiento de estas quejas como tales. Había escuchado yo que se había propuesto seleccionar unos candidatos de las dos organizaciones sin fines de lucro y que había una queja, este código de quejas, de cumplimiento de quejas, donde el consejo debía establecer esas dos personas que se habían recomendado por las organizaciones sin fines de lucros. Y no tiene precedentes, como decías. O sea,
en la práctica no tenemos familiaridad con este proceso, pero ¿cómo es que esta revisión de quejas funcionó? ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo se mira ese proceso? Porque solo tratando de comprender, parece que el consejo podría tomar una decisión si tuvieron un voto o si esperaron para que este código de cumplimiento de quejas resuelto y luego ya votaron, pero parece que decidieron esperar y, digamos, para tener este código resuelto. ¿Nos puedes decir un poquito sobre lo que sabes de este proceso? Y entonces, no votaron a esperar, porque lo que tienen que hacer es que cuando reciben esa queja, es que tienen que añadir otra reunión para determinar qué acción se tiene que tomar con esa queja. Por eso es que esperaron a esta semana para una sesión de estudio, pero ahora la convirtieron la primera parte de esta sesión de estudio a lo que le llamaron una reunión especial. Todavía van a tenerlo en línea, virtualmente. Lo que están pretendiendo hacer en esta reunión especial es, uno, determinar cómo proceder con esa queja y si deberían de tener a un consejo especial recibir esa queja. Creo que tenían cierta aprehensión, no comprendiendo todo el impacto de esa queja porque acababa de llegar. Entonces querían al mismo tiempo esperar a que se determinara cómo se iba a votar en la selección de estos miembros del panel en esta semana para que eso fuera parte de esa reunión especial. Yo preguntado al comité de selección estar disponible para esa reunión para que pudieran resolver cualquier pregunta que el consejo pueda tener sobre el procedimiento. Adicionalmente, había una pregunta en la reunión la semana pasada sobre qué se consideraba un quórum. Y lo que sabemos, no sabíamos en ese momento, pero ahora sí sabemos, es que si el panel no necesita un quórum para después de la reunión del 8 de febrero, y no van a poder moverse hacia adelante. Lo que el quórum significa para el panel es que deben de tener por lo menos 6 personas sentadas para poder reunir el quórum, porque son 11 personas bajo las que deben de estar en la ordenanza, como el número de personas que debería de estar, no necesariamente gente que está dentro del panel. Así que hemos actualizado al consejo que hay un requisito de quórum y que si eso no se logra, entonces el panel no puede seguir adelante porque también se trata de confirmar los dos miembros del panel actuales que han o que han podido, de acuerdo a la ordenanza, que quieran quedarse en la ausencia de suficiente gente que sí pudiese quedarse. Dos de los panelistas que estaban agendados a quedarse y ellos dijeron no querían seguir en este trabajo, quieren seguir a hacer otro tipo de trabajo y uno de los miembros de panel está residiendo ahora ya en Seattle, así que ella está dispuesta a enfocarse ya en otra comunidad, la comunidad de allá, y el otro está listo para soltar, digamos, las riendas hasta que otro colega llegue. Entonces, ahorita es lo que estamos ahorita con esa situación. Entonces, estoy cruzando los dedos para que el jueves podamos seguir adelante, porque sí ha estresado al council. El trabajo de este panel es muy importante y hay mucho trabajo que se tiene que hacer, particularmente cuando se trata de la siguiente iteración de esta ordenanza y no queremos que ninguna queja se vaya sin ser atendida. Eso es todo lo que sé hasta ahora. Gracias, Amy. Amy, ¿cómo se siente? Ya me estoy cansando un poco. Ok, lo siento. Sí, ah, perdón. No está recibiendo la mejor Amy esta noche. Sí, yo conozco la mejor Amy. Entonces,
Con esto me pregunto si podemos como, no sé, como Christine todavía tiene preguntas, yo todavía tengo unas preguntas. No quiero que la conversación sea dejada y obviamente usted no se siente bien, así que, y este es algo muy importante, es una conversación importante, entonces tratando de tomar en cuenta todo esto. Creo que, Amy, no sé si debemos de pasar la palabra como cuánto tiempo más puede estar aquí en la llamada y luego podemos priorizar las preocupaciones para asegurar de que la conversación siga dentro de la capacidad de todos. Sí, unos 5 minutos más sería excelente. Pero lo que puedo ofrecer también es que si hay preguntas específicas, sería muy útil si podrían escribirlas y con gusto puedo responder. Y también si sea útil para miembros individuales, si podamos reunirnos uno a uno por café o algo, con gusto puedo reunirme para más conversación cuando me siento mejor. Sí, solo tengo que decir esto. Sí, ok, gracias por los 5 minutos. A mí me encantaría, bueno, la forma que me encantaría administrarlo es que podamos expresar todas las preguntas que tenemos ahora y luego invitarle a los comisionados a hacer seguimiento con usted uno por uno. Y le invito a regresar en la reunión de febrero. Yo no voy a estar aquí en febrero. Así que yo voy a averiguar qué voy a hacer para mientras. Pero si podríamos tener todas las preguntas que tienen los comisionados ahora en el acta de audio para preservar las preguntas, eso sería muy útil. Y luego, si hay algunas preguntas rápidas, Amy quizá puede contestar antes de desconectar. Ok, gracias. Y Christine, le voy a pasar la palabra primero porque yo sé que tienes preguntas. Gracias, Lindsay. Gracias, Amy. Amy, me encantaría tener una reunión de café o quizá té con miel. Yo estoy tomando mucho de esto. Quiero estar consciente del tiempo y la energía. Yo voy a rápidamente preguntar algunas de las preguntas más sobre el proceso que tengo, que francamente, sí, probablemente no vamos a llegar a esas preguntas hoy. Y es posible que para el jueves las preguntas ya van a ser nulo, pero se lo voy a preguntar. Parte es que ese queja de código de cumplimiento. Tengo curiosidad, ¿cuáles son los méritos del caso? Yo sé que cuando surgió en el Consejo Municipal fue tan al último momento, no había tiempo de profundizar. Quizá no vamos a poder llegar a esto hoy. Tengo curiosidad, ¿qué pasa si alguien presenta otra queja sobre código de cumplimiento 10 minutos antes de la reunión del Consejo Municipal el jueves? ¿Luego qué? ¿Y qué pasa si no se nombran personas el jueves? ¿Luego qué pasa? ¿Qué pasa si no hay quórum en febrero? O sea, yo sé que estoy segura que todos están muy ocupados tratando de cubrir todas las posibilidades porque no es claro qué va a pasar. Quería mencionar esas preguntas. Luego quería retroceder un momento y realmente quiero tomar un momento para agradecer a JH por compartir su historia aquí. JH, habías compartido una historia conmigo de forma privada antes y creo que posiblemente había compartido una o dos con el HRC antes de que yo me uní. Pero quiero reiterar que JH ha compartido su historia. Él es comisionado de Relaciones Humanas. ¿Cómo podemos encontrar mejor forma en el futuro? Porque él está compartiendo sus historias en una capacidad oficial y pública
Y las historias como la suya se puede oír sin tener que pedirle a Judge a que, por ejemplo, presentarse al Consejo Municipal y tener que contarlo otra vez porque está haciéndolo en un foro público. ¿Cómo que estas historias pueden ser entregadas a personas que necesitan oírlas? Hemos oído mucho sobre que las cuentas de Twitter o la gente no se siente seguro y quieren más presencia policíaca. ¿Por qué no oímos esas historias también? Y yo realmente me preocupo que la imagen que la ciudad está recibiendo no cuenta la historia completa sobre lo que está pasando en la ciudad. Y yo realmente, esta es una pregunta retórica, pero ¿cómo podemos ser mejores? Porque yo me estoy enojando mucho sobre esto. Sí, es comprensible. Se entiende. Yo también me enojo, Christine. Sí. Yo quisiera, yo me pregunto, Amy, como le dije, no voy a estar aquí en febrero, pero yo me pregunto si podemos regresar cuando le soltamos y entendemos como las restricciones del tiempo, porque eso es un poco afuera de la Comisión de Supervisión de la Policía, pero hay también un asunto de transparencia aquí, donde JH está en esta reunión públicamente compartiendo estas cosas muy vulnerables, por un lado, y esto requiere mucho valor y es algo muy vulnerable. Y luego, al otro lado, nosotros como comisión, y quizá yo soy la única persona con el conocimiento histórico para preservar eso, hemos tenido algunos problemas cuando hemos estado hablando de otros asuntos, no la supervisión de la policía, pero han habido algunos asuntos en que la ciudad ha dado un foro público igual a nuestra comisión a algunos grupos de interés que sí son pertinentes a la conversación. Y estas personas que se presentan en las conversaciones no son nombrados públicamente, no son nombrados al público, no se identifican y simplemente se esconden detrás bueno, tienen la capacidad de esconderse detrás de un grupo de interés comunitario para decirlo de forma generosa. Y esos grupos de interés pueden terminar influenciando las conversaciones. Y lo menciono porque como comisión lo hemos mencionado como un problema en el pasado. Es un problema que como la ciudad simplemente toma la decisión y no solo no había mucha acción para corregirlo cuando eso sucede, como esos grupos siguen recibiendo una plataforma que está aprobado por la ciudad en alguna forma. Y digo esto porque JH mencionó el grupo, ¿verdad? Y también esto está surgiendo en otras plataformas públicas, que hay reuniones que no son públicas, como muchas personas poderosas están huyéndose, como que la prensa no está invitada. Y se están tomando decisiones y hay asuntos municipales que están pasando. Y mientras como que estamos evadiendo las leyes de reuniones abiertas, parece que es un problema que está tocando este problema también. Y como Christine mencionó, estamos llegando a como Twitter, lo que podemos ver en la prensa local. Hay un asunto en que hay como canales oficiales públicos que nos están utilizando como esta comisión, como este panel. Y luego estos grupos de interés, cuando la gente no tiene que mostrar su cara o mostrar un nombre, y están hablando muy fuerte.
¿Otras preguntas que la gente quisiera poner para el récord? Y si no tiene preguntas ahora, pueden hacer seguimiento con Elizabeth y Ingrid después de la reunión. Y podemos dejarle a Amy salir y puede tomar té y descansar. Entonces, y con gusto, al final de la reunión, puedo hacer seguimiento sobre los próximos pasos del personal municipal para resumir los pasos, porque las preguntas no son tan retóricas. Y de hecho, había algunas sugerencias que salen de las preguntas. Así que podemos cubrir estos o repasarlos para que el personal municipal pueda compartir lo que vimos, Ingrid y yo, al final de la reunión, para preparar para la reunión el mes que entra. Gracias, Amy. Y gracias, Elizabeth, y gracias a todos. Gracias por tener un interés en este trabajo y también el trabajo que ustedes hacen por parte de la comunidad. Necesitamos, sí, hacer un trabajo mejor como organización, como comunidad. Y me siento honrada de estar aquí en este espacio con ustedes esta noche. Y sí, voy a estar conectando sobre cómo podemos elevar esta voz. Gracias. Gracias, Amy. Agradecemos su presencia. Esperamos que se siente mejor. Sí, gracias. Gracias a todos por la pregunta y las conversaciones. Y por hacer el espacio, sí. Sí, gracias. Voy a despedirme. Ok, adiós. Gracias. Ok, disculpe. Nuestra reunión de febrero, vamos a invitar a Amy otra vez. Y para mientras, por favor, mande sus preguntas a Ingrid y Elizabeth. Y vamos a regresar con este artículo. Y mis disculpas a las intérpretes. Yo creo que lo que estoy entendiendo de el recordatorio de Ingrid, que yo empecé a hablar y estaba hablando demasiado rápido. Y quizá usé unos modismos ahí. Mis disculpas. Ingrid, gracias por recordarnos. Hay que hablar más despacio y evitar el uso de modismos. Bueno, este nos conlleva a la conversación, artículos de conversación. Tenemos muchas actualizaciones del personal. Tenemos lo que está en la agenda aquí. Y Christine, ¿puedes recordarnos qué es el número 4? Sí, una actualización sobre dónde están las cosas con el Fondo de Relaciones Humanas. Puede decir que está motivado por el hecho de que la gente me ha estado preguntando cuándo pueden solicitar y si son elegibles. Y de hecho no sé qué decirles. No, está bien. Está bien. Ok. Entonces voy a compartir la pantalla otra vez. Y gracias, Ingrid, otra vez por ayudar con la interpretación en las diapositivas. Dado el tiempo, voy a ir un poco más rápido sin hablar demasiado rápido. Y sepan que va a haber más actualizaciones en febrero y en marzo sobre ARPA o el plan de rescate. Una de las cosas de que hemos hablado en varias reuniones de HRC es tratar de entender qué es cuáles son las prioridades del Consejo Municipal para 2023 y cuál es la relación entre el Consejo Municipal y HRC en esas prioridades. Lo que tengo en ese diapositivo, en los próximos, y probablemente no puede leerlo porque es en letra muy chiquita, es solo para compartir que el Consejo Municipal básicamente tiene un plan de prioridades de 2 años, la página web, y podemos dejarlo en el chat también.
que tiene la información en el diapositiva. Va a tener mucho más información también sobre cómo están fijados esas prioridades y cómo los están haciendo seguimiento. Esas son prioridades que fueron fijados en 2022, que son diseñados para ser prioridades de 2 años. Y algunos quizá pueden durar más tiempo, no sabemos ahora. Y una de las razones que, como pueden recordar en el otoño, que compartimos que no van a haber cartas de las comisiones al Consejo Municipal para que ellos puedan seguir enfocando en esas mismas prioridades para 2023. Entonces, esos incluyen cosas como la actualización sobre las unidades accesorias, la política de viviendas inclusivas, zonificación para viviendas de precio accesibles, para ingresos medianos, un centro para servicios para la gente desamparada, transporte y para la red, una revisión de residencia y reforma, el plan del Transit Village, el área de tránsito y luego asuntos de elecciones. El Consejo Municipal va a tener su retiro el 23 de febrero y 24 de febrero. Y ya que este enlace para la reunión está disponible, los miembros de la comunidad pueden participar o en persona o de forma virtual, que yo lo entiendo. Podemos brindar ese enlace y esa oportunidad a los miembros de la comisión para observar. Y ojalá Ryan pueda hacer seguimiento cuando sea apropiado con el Consejo Municipal después de esto. Pero básicamente el proceso podría parecer un poco ambiguo, pero realmente les toca al Consejo Municipal determinar, mientras están considerando esas prioridades, cómo y cuándo quisieran involucrarse con el HRC. A la vez, si ustedes como comisión están interesados especialmente en enterarse más o quieren brindar más retroalimentación o aportación sobre esos temas, esperamos que ustedes lo van a decir y podemos ayudar a llevar esta comunicación a los miembros del Consejo Municipal. Este es un poco de antecedentes sobre a dónde está ese proceso y por qué se siente quizá un poco diferente este año que en el pasado. Con gusto puedo aceptar preguntas. Yo no sé cuántos voy a poder contestar en este momento, pero sí solo quería reafirmar con ustedes algunos de estos artículos que miramos en agosto en nuestro retiro sobre cuáles son las prioridades del Consejo Municipal para avisarle la fecha y la hora del retiro. Y podemos brindar más información cerca de la fecha. De hecho, va a ser después de nuestra próxima reunión en febrero del HRC, si ustedes quieren poder participar así. Cualquier pregunta sobre eso ahorita antes de que vayamos a los comentarios. Christine, una pregunta rápida. Cuando el consejo tenga el retiro y haga el mapa de las prioridades del próximo año, ¿empiezan con el año pasado y lo utilizan como una base para la discusión? Voy a parar de hablar tan rápido. La pregunta es porque me estoy preguntando, mirando al 2022, ¿es una indicación sobre de las cosas que vamos a ver de nuevo en el 2023? Sí, es correcto. Por eso es que esencialmente el retiro fue como atrasado un poco, recibiendo cartas de juntas y de comisiones, porque la mayoría de las cosas que estaban en la agenda siguen ahí en la agenda. Y sí, podemos mantener ese enfoque y no, sabes, añadir mucho más de una lista ya de por sí larga. Ok, gracias. Sí, eso ayuda. Un comentario o pregunta relacionado sería cuando estemos haciendo
nuestro involucramiento para sentir lo que está haciendo la comisión. ¿Nos estamos acercando a organizaciones que cubren algunos de estos temas? Esa es una buena pregunta. Creo que la respuesta a eso es no. O sea, creo que esto puede proveer un ejemplo del tipo de prioridades que están en el plato del, digamos, en la mesa del consejo y que pueden quizás involucrar a la comisión. Pero pensando en alguna de las cuestiones que han salido en los últimos años, par de años, incluso algunas que esperamos que sean revisadas en reuniones durante los siguientes 2, 3 meses, incluyendo la Corte Municipal. Esa pregunta que surgió por los colegas del municipio y que querían ustedes escuchar su punto de vista sobre el proceso de la Corte Municipal. Esto es algo que está surgiendo de los colegas y quizás puede ser como una de las tantas cuestiones que pueden surgir durante el año que pueden llegar a la agenda y que podrían caer en nuestro trabajo, pero no están en esta lista. Puede ser un ejemplo cuando estamos haciendo el reclutamiento ahorita como comisionada. Es útil, ¿saben? Describir qué tipo de cuestiones o el rango de las cuestiones que pueden caer en tu plato como comisionado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lindsay. Solo quería decir que si no hay otras preguntas, quiero invitarles para que sigamos, Elizabeth, que mantengamos las diapositivas moviéndose con tus actualizaciones. Sí, perfecto, sin problema. Ok, entonces voy a tratar de ir bastante velozmente con esta sección porque hemos hablado de hacer algunas actualizaciones sobre el fondo del decreto del Plan Americano de Rescate y puede que bastante de esto surja de este tema. De nuevo, estos son fondos que han llegado a la ciudad de Boulder del gobierno federal para respuesta y apoyo a COVID. La ciudad de Boulder recibió un total de $20 millones que estamos requeridos, que debemos utilizar totalmente para el 2026. Y este gráfico nos da un antecedente que hemos tenido 3 fases o troncos donde el personal ha creado y ha llevado al Consejo de la Ciudad para su aprobación sobre los egresos para el uso de estos fondos para recuperarse de COVID. Entonces, en el 2021, septiembre, se utilizaron $4 millones. El siguiente gran monto se aprobó la pasada primavera. Fueron $4,806,000. Y esta última, que es la parte que le llamamos el tramo 3, fue justo que se aprobó el 1 de diciembre de lo que estábamos proponiendo de fondos desde el Departamento de Servicios de Vivienda. Y era una lista bastante amplia sobre los distintos puntos en el sitio web que he añadido en esta diapositiva. Y eso fueron $11 millones. Y también estamos trabajando en va a permitir este trabajo que estamos haciendo ver cuánto se está pensando para gastarse estos fondos y cuánto se ha gastado hasta ahora. Es una especie de tablero que hemos creado. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esta cantidad de dinero está siendo utilizada de estos fondos ARPA por el Departamento de Servicios Humanos y Vivienda para necesidades básicas y cualquiera puede entrar y ver
Por ejemplo, veo que han utilizado $150,000 en seguridad alimentaria y tanto para asistencia a rentas y esto tanto para ingresos garantizados, etcétera. Entonces estamos preparando este tablero y debe ser de alguna manera sencilla para que cualquier miembro de la comunidad pueda tener un rastreo de lo que hemos estado haciendo. Y eso debe tener un impacto en la comunidad. Aquí hay algunos de los puntos que son de interés, nos parece, o de interés especial para los miembros de relaciones humanas. Está la brecha digital. Esto se trata de proveer servicios de Internet más confiables en la ciudad de Boulder. También pusimos $400,000 para ayudar a los miembros de la comunidad con su pago de sus eh, servicios básicos, asistencia específico para el pago del agua. Por favor, dejen saberle a la gente sobre este programa. Desafortunadamente, esto no necesariamente ayuda a muchos miembros de las comunidades que viven, perdón, en nuestras casas prefabricadas, porque esos costos de pagos están mezclados con otros gastos de vivienda, etcétera. Pero hay muchos otros miembros de la comunidad que pueden ser elegibles para recibir esta asistencia y queremos realmente asegurarnos que va en ese sentido a ser utilizado. Y también tenemos $500,000 que tenemos para poder ubicar dentro de nuestros servicios humanos cosas, digamos, que pueden ayudar con la comida, eh, refugio, asistencia para las rentas, asistencia para el transporte, gente que ha estado llevando a nuestro personal y en subvenciones con otras agencias. También hemos posicionado $191,000 para conectores de emergencia. También tenemos para un proyecto de construcción de vivienda, esto de un proyecto que ha salido para transicionar a la gente en situación de calle a llegar a un espacio de vivienda constante. Y a mitades de noviembre compartí con ustedes que estos son los proyectos adicionales que estamos planeando colocar y establecer con este tramo 3 de nuestro fondo ARPA que les mencionaba. Aquí va a haber una reunión en mayo, perdón, no, 2 de marzo para una aprobación final del Consejo de la Ciudad. Pueden mirar en YouTube esta reunión del 1 de diciembre, donde el personal de la ciudad mencionó estos nuevos puntos, estos nuevos proyectos. Y este de ingreso garantizado ha sido realmente de gran interés en los miembros de esta comisión. Y voy a compartir un poquito una actualización en dónde estamos con este proyecto. Y quiero sugerir que quizás mantengamos los comentarios sobre esto para la reunión del marzo, donde vamos a tener mucha información que compartir. Pero básicamente se trata de un proyecto de ingreso garantizado que va a darle asistencia en efectivo a las personas que apliquen y sean seleccionadas como elegibles. Es incondicional, no tiene ataduras de ningún tipo y la gente solamente va a recibir efectivo por un tiempo entre 1 y 2 años. Y el propósito de esto es realmente que sea un suplemento de lo que ya van a estar recibiendo de otro ingreso de otros programas de asistencia o de su propio empleo. Y hay mucho texto en esta diapositiva, pero básicamente comparte cómo este proyecto de ingreso garantizado realmente cubre con el criterio de ARPA en el sentido de que se enfoca en la extensión que podemos. Queremos poder utilizar estos fondos para ayudarle a la gente hoy, porque sabemos que mucha gente está teniendo problemas para seguir adelante. Y este tipo de programas, pensamos, puede empezar a cambiar la manera en que
la gente mira cómo resolver los problemas para la gente que vive en la pobreza en Boulder y realmente ayudarle a la gente a tener la dignidad para tomar sus propias decisiones sobre lo que es lo mejor para ellos y para los miembros de su familia y que creemos que pueden tomar esas decisiones que con este dinero, con este ingreso extra que tendrían. Y sí podemos utilizar el dinero a través de ARPA, no siempre hemos podido hacerlo, así que estamos muy contentos de que podemos usar estos fondos para tener este tipo de proyectos transformativos en curso. Y estamos esperando que este proyecto va a poder resolver las necesidades de muchas comunidades, así como el incremento en el costo de la vida y la vivienda. Y son algunos apoyos que estaban ya en curso durante COVID y que pronto se van a retirar. Dos ejemplos de ellos son de que cuando la orden especial de apoyo por COVID se levante o se retire, que la gente ha podido estar recibiendo, por ejemplo, beneficios de Medicaid porque la gente no permite, el gobierno federal no permitía que la gente se quitara del programa durante COVID, pero una vez que esto termine, mucha gente no va a ser elegible ya y se van a dar cuenta que van a dejar de recibir ese beneficio. El Estado también recientemente anunció que SNAP, esta asistencia nutricional y de apoyo de comida, ese programa, esos beneficios de emergencia que fueron puestos por COVID también van a ser retirados. Entonces sabemos que va a ser más difícil y más caro para la gente vivir aquí porque no van a poder recibir estos beneficios de COVID. Y este es el tipo de programa que por lo menos va a permitir ayudar a esta gente. Entonces estamos muy emocionados, tanto Ingrid como yo, y otros en nuestro equipo de la ciudad, que en las últimas semanas, de hecho, desde el inicio de enero, hemos establecido un grupo asesor comunitario de 9 miembros comunitarios de 60 que aplicaron a este llamado, que van a estar ayudando a tomar decisiones o más bien haciendo recomendaciones que va a ayudar al staff a tomar decisiones para diseñar este proyecto. Como les mencionaba anteriormente, todavía tenemos que decidir cuánto dinero al mes la gente va a poder recibir, digamos, con estas poblaciones a donde queremos dirigir estos beneficios. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso de aplicación y seleccionar a la gente elegible? ¿Y por cuánto tiempo estos beneficios van a estar disponibles? Estamos muy emocionados de que lo que queríamos de este grupo asesor, estos aplicantes, queríamos que fueran muy diversos, fueron personas que fueron 9 miembros seleccionados. Todos han tenido experiencia viva que han vivido con bajos ingresos. De hecho, 8 de ellos, 9, han recibido bajos ingresos y todos ellos han sido identificados como poblaciones que han experimentado disparidades sistémicas, ya sea por raza, etnicidad, orientación, género, etcétera. Y son miembros con ingresos bajos. Gente, pensábamos que era lo ideal que fuera gente que haya vivido estas cuestiones. Así que sí, estamos con un grupo asesor comunitario que tiene esa experiencia en sus vidas y también que pueden ser conectores de la comunidad. Y solamente esto lo mencioné al inicio de la reunión, que a toda la gente que no logró ser seleccionada para este grupo. Compartimos con ellos información sobre juntas y comisiones y comités para los que estamos reclutando. Así que esperamos que de la gente que realmente muchísimos se acercaron y que querían ayudar a crear este programa, que muchos de alguna manera van a estar interesados para quizás unirse a esta comisión. Y también tuvimos nuestra primera reunión de este grupo asesor comunitario la próxima, sí, mañana en la noche, la tercera, el 30 de enero. Y luego de ahí vamos a empezar a
aglutinar todas estas recomendaciones para mandar a un memorándum al Consejo de la Ciudad para tener una reunión en en marzo. Vamos a tener otras reuniones hasta abril con este grupo asesor porque todavía hay muchos elementos en donde queremos sus sugerencias, pero por ahora se trataba de tener estas decisiones más importantes ya tomadas junto con la ciudad y con nuestros consultores de la ciudad para que le podamos obtener la aprobación del consejo, esperemos, y poder empezar a agilizar esos fondos y seguir adelante con el proyecto. Sí. No tengo una pregunta porque nos dijiste que que esperáramos un poco, pero sí quería empezar como una pequeña celebración a Elizabeth, Ingrid y a todos que han estado involucrados con este proyecto de ingreso garantizado. No hay nada que sea tan ya altamente comprobado que es útil para que la gente mejore sus vidas. Así que solo quiero ofrecer, pues, felicitaciones muy amplias porque este es muy buen trabajo y parece que todos ustedes han estado llevando un gran trabajo para la aplicación de este proyecto. Sí, por favor, manténganse alertas. Y hay mucho que se va a colocar para echarse a andar, puedo mantenerles actualizados, va a haber actualizaciones en el sitio web, pero por supuesto que si ustedes mientras tanto tienen preguntas, yo podré asegurarme que estén resueltas en las siguientes reuniones de nuestra comisión. Muy bien, entonces estos son algunos temas para compartir y este último metimos al final sobre la actualización del Fondo de Relaciones Humanas. Christine, primero decirles, si se acuerdan, estuvimos hablando a finales del año de mover la comisión de su hogar en el Departamento de Viviendas y Recursos Humanos a la Dirección General de la Ciudad. Y hemos estado hablando con miembros del personal, con Ingrid, con Amy, que estuvo también con nuestro director de la ciudad, para planear cómo y desde dónde vamos a poder hacer ese movimiento. Nada es seguro aún, pero va a tener mucho sentido si vamos a hacer ese cambio que suceda antes que unos nuevos miembros del comisionado se unan. Ese es nuestro objetivo. Y vamos a tener unas reuniones esta semana y la que viene y vamos a poder proveer otra actualización en febrero al respecto. Esto de nuevo, nuestra atención no está en quitarles flujo a lo que está haciendo, sino que tendrían un nuevo hogar que quizás va a hacer más sentido cuando se trata de su rol sirviendo a la ciudad en su totalidad. Y en ese sentido, tener estas comunicaciones más cercanas con cuestiones de la ciudad, como ya habíamos hablado. Y luego, Y cuando Wendy Schwartz vino recientemente con la jefa Harold para reimaginar la policía, Wendy regresó y habló con nosotros, nos dio más información sobre este, este programa de respuesta alternativa llamado Equipo de Asistencia Comunitaria y de Respuesta. Cuando Wendy presentó a la ciudad el 8 de diciembre, fue una presentación muy útil, muy clara sobre ese plan y un gran diálogo se llevó a cabo con miembros del Consejo de la Ciudad, quienes dieron una buena retroalimentación sobre cómo se va a poder llevar a cabo ese programa. Así que queríamos de que, en vez de entrar en esos detalles, solamente proveer algo de esa información a ustedes para que estas diapositivas que van a recibir, pues ahí están los enlaces para los reportes de la ciudad. Sería genial que los pudieran ver si tienen tiempo. Pequeño documento que hace un resumen de esa reunión y
las recomendaciones que dieron los miembros de la ciudad, el Consejo de la Ciudad. Así que si pueden revisarlo. Estoy segura y Wendy, estamos seguras de que podríamos dar una retroalimentación si están interesados en ello, mientras el programa empieza a tomar más forma este año. Y luego, finalmente, por el momento, el Fondo de Relaciones Humanas, Christine y todo el mundo, estamos planeando conseguir una actualización, algo corto, una descripción, disculpe, una descripción corta en la página web que le avisa a todo el mundo qué es el estatus, pero básicamente estamos trabajando en fijando un calendario, un horario, para que las organizaciones puedan solicitar solamente una vez para cualquier evento o programa en que están pidiendo fondos. Entre el invierno a la primavera y luego el verano hasta el invierno para el resto del año. Esperamos que este proceso, que va a ser virtual, porque vimos esa retroalimentación de los recipientes, claramente que prefieren poder solicitar para una subvención por Internet. Estamos arreglando esto ahora y ahora el objetivo es tener una solicitud disponible para el final de marzo que podría capturar para que los solicitantes podrían pedir fondos para los eventos desde junio hasta el final del año para 2023. Luego también tendremos como una solicitud que se solapa finales del verano, principios de la primavera, del otoño, perdón, para enero hasta mayo. La mayoría de los eventos que subvencionamos suceden entre junio y octubre. Entonces estamos esperando, suponiendo que eso va a seguir así. Al organizar eso, vamos a reconocer que también tenemos el Día del Martin Luther King en febrero, que quizá hay el mes de historia afroamericano, mes de historia de mujeres, otros meses que esperamos que la gente va a recordar para contactar a la ciudad para subvenciones. Eso es en general la actualización. Estamos planeando poner la actualización en la página web lo más pronto posible y luego vamos a comunicarlo de forma proactiva a todo el mundo que ha pedido y ha recibido fondos antes para que sepan cuál es el horario. Christine, solo una pregunta rápida, que si la gente está interesada ahora o tiene algo que quisiera buscar fondos antes del verano, debemos de pedirles que contacte a Ingrid, a usted, o qué le decimos. Estamos como en una transición ahora donde Ingrid está y el HRC, bueno, el HRC ya está desconectado de los fondos, pero donde Ingrid ha estado ayudando a terminar del Día de Martin Luther King y ayudando con comunicación. Estamos tratando de hacer una transición para que el programa se cambie al personal de inversiones. Nuestros colegas Julia Daly, que en octubre tomó mi lugar, mi posición como administrador de inversiones humanas, y las especialistas en subvenciones, Marcina Kinnigan, para que podemos quitarlo del trabajo de Ingrid. Pero por el momento, dígale a la gente que contacte o a Ingrid o a mí si tiene cualquier pregunta mientras estamos haciendo la transición. Desafortunadamente, mientras estamos haciendo la transición, es posible que no vamos a poder subvencionar mucho antes del verano. Solo vamos a tomar tiempo para arreglar el programa con una nueva aplicación, una nueva solicitud. Y no para hablar en demasiado detalle, pero quisiéramos, vamos a preguntar a la gente, ¿está pidiendo fondos para este o el otro? Si no este, entonces el otro. Y vamos a necesitar un poco de tiempo para armar todo esto, pero sabiendo que históricamente la mayoría de los fondos se piden para junio hasta octubre, estamos esperando que pocos organizaciones van a estar afectados o eventos, pero sería mejor saber si hay una necesidad
que podríamos llenar o hacer una recomendación a otra entidad si no podemos ayudar inmediatamente. Excelente, gracias. Eso ayuda para la transición. Para mandarles a usted y usted puede ayudarles. Sí, vamos a ayudarles a navegar. Gracias. Ok, no está en el diapositivo, pero voy a compartir como el último artículo que para febrero y marzo hablamos con Lindsay y Carlos sobre mover la conversación sobre el asunto de clase protegido de febrero a marzo, porque Lindsay no puede estar aquí en febrero. Y realmente no quería perderlo después de que estaba ayudando a seguir este tema por mucho tiempo. También tenemos una conversación, como mencioné antes, con nuestros colegas municipales, perdón, sigo confundiéndome, con el Tribunal Municipal, cuando ellos estarían listos a venir y compartir con ustedes y conseguir su retroalimentación sobre el asunto del Tribunal Comunitario. Hemos contactado a ellos para ver si estarían disponibles para venir el mes que entra. Debido a la otro cambio en la agenda, no hemos oído su respuesta, pero si no sea posible, vamos a moverlo a abril. Esto es la adquisición del personal para esta noche. ¿Otras preguntas? Yo tengo una pregunta sobre algo no relacionado y lo menciono porque no puedo estar aquí en febrero para la reunión o la reunión para fijar la agenda. Pero yo quisiera pasarlo a la gente que tiene otras preguntas pertinentes a lo que estaba hablando. ¿Ok? Creo que estás bien. Ok, me toca. De hecho, yo lo menciono porque quizá otros están preocupados también y normalmente lo menciono en la reunión para fijar la agenda, pero yo estaba muy triste leer sobre Golden West que estaba cerrando y yo sé que la ciudad había intentado algunas cosas para evitar que Golden West iba a cerrar. Y yo me pregunto si alguien puede venir a hablar con nosotros o hablar con la comisión, porque yo no voy a estar aquí en febrero y marzo parece que ya está como, ya va a ser una reunión bastante llena. Sobre como el asunto de viviendas y ponerlo en contexto y la pertenencia para nosotros, para que podamos entender qué pasó en Golden West y como cualquier asunto relacionados alrededor de viviendas de precio asequible para gente mayor de edad. ¿Qué es lo que puede seguir pasando en el futuro después de Golden West? Sí, con gusto puedo. Podemos hablar de esto en la reunión para fijar la agenda mientras estás disponible, Lindsay. ¿Para quién podría venir? ¿Quién sería mejor para venir? Estoy pensando en voz alta. Podría ser específicamente alrededor de Golden West también, si sea útil para tener como un poco de contexto para el papel que ellos hacen en la comunidad, para la gente que quizá no está enterada. Es una residencia para gente mayor de edad aquí en Boulder que recientemente anunció que van a dejar su programa de viviendas con ayuda, que todos estamos sintiendo que pues es algo doloroso. Es una decisión dolorosa para ellos, pero sabemos que también normalmente es como pone a Boulder en una posición más difícil con menos opciones, menos opciones, especialmente para los adultos de más bajos ingresos. Estoy pensando que quizá vamos a poder pedirle a alguien de los servicios para
la gente mayor de edad o otra agencia para la gente mayor de edad, si sería útil compartir un poco de contexto sobre los servicios y problemas de viviendas de precio asequible para las personas mayores de edad. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Ya que nadie más tuvo ninguna otra pregunta. Para Elizabeth, yo voy a seguir adelante a artículo 7. Bueno, actualizaciones de los comisionados. Actualizaciones sobre eventos. Yo quería asistir, pero no pude asistir a los eventos del Dr. Martin Luther King. Pero tengo curiosidad, ¿alguien pudo asistir? Yo tengo que confesar algo. Yo sí asistí a un evento del Dr. Martin Luther King, pero no en la ciudad de Boulder. Yo fui a la ciudad de Lafayette a su evento, en gran parte porque fue un evento dirigido por jóvenes, planeados por los estudiantes de la secundaria y la prepa, y quería ir a un evento donde pude llevar mis hijos, que ellos participaron también. Y fue la primera vez ir allá y fue un evento fantástico. No sé si ustedes saben, pero la preparatoria Centaurus, debido a una iniciativa dirigida por los jóvenes, ha sido la primera preparatoria en el distrito escolar para arreglar como una clase de estudios étnicos. Y hablaron un poco de esto. Organizaron presentaciones, dieron conferencias excelentes, tuvieron un grupo de músicos, la banda de Hazel Miller, y había una marcha larga que pasó por, no sé, por realmente como 1,5 millas, más largo que lo que yo pensaba. Y habían bebés en carriolas y la gente en silla de ruedas y gente de todas las edades y las razas y toda mi familia asistió y nos reunimos con otros niños y luego el congresista Negus habló. Si están buscando algo donde puede llevar los niños jóvenes, fue excelente. Yo fui, no fue la ciudad de Boulder. Gracias, Christine. ¿Otros comisionados? Yo tengo una pregunta. Yo veo que a veces los eventos están en YouTube. ¿Alguien sabe si este evento del Dr. Martin Luther King este año fueron grabados y pues subidos en YouTube? Quizás algo que no estamos haciendo tanto. Más eventos en persona. Yo recuerdo que alguna de el esfuerzo colaborativo entre el NAACP y el Museo de Boulder y la iglesia Second Baptist incluyeron una, una, una componente virtual. Estoy seguro que están como que tuvieron un fin de semana muy ocupado, pero voy a hacer seguimiento con ellos y compartir los videos con ustedes. Y puedo checar con otros recipientes también de fondos. Muchas gracias, Ingrid. Claro. Me encantaría saber si eso está disponible también, porque yo no pude asistir a un evento. Yo me quedé con mi familia en la casa, que fue muy lindo. Bueno, me encantaría compartirlo, sí. Bueno, qué bueno tener tiempo con la familia. Bueno, si no hay otras actualizaciones de eventos, nos conlleva otros artículos. Este artículo, otros. Es para las cosas que surgieron durante la reunión que se siente como urgente, pero no están en la agenda. Bueno. Y luego, seguimiento, artículos de seguimiento, Elizabeth, Ingrid. Sabemos que
ustedes tienen algo. Pues lo último primero. Vamos a hablar con colegas y luego Lindsay Carlos antes de la reunión en febrero sobre posiblemente tener a alguien o unas personas para compartir más sobre viviendas de precio asequible y servicios para adultos mayores de edad, dado la situación de Golden West. Vamos a recolectar cualquier preguntas que surgen entre ahora y la reunión en febrero en cuanto al panel de supervisión de la policía y mandarlos a Amy Kane, que ya nos ha dicho que está interesado en regresar y tener la conversación con los comisionados. Así que, Lindsay, te vamos a extrañar, pero obviamente vamos a incluirte. Así que, JH, Figure, Christine, Carlos, por favor, alentamos esto porque fue una conversación muy importante. Y voy a agregar otra vez a otros, JH, que realmente le agradecemos por compartir su historia, entendiendo que está como reviviendo la experiencia. Para ustedes es importante, para nosotros oírlo. Y es más importante que seguimos actuando en lo que vimos. Así que muchas gracias. Gracias. Y en ese punto, en las preguntas, yo creo que habían algunas sugerencias, Christine, de cómo podemos hacerlo mejor. Su pregunta, lo que yo oí de esto es que es bastante específico. Una pregunta o sugerencia que seguimos creando formas en que los procesos que permitan a los miembros de la comunidad que están experimentando trauma, que no han tenido una experiencia positiva, para comunicarlos sin tener que seguir más presión de tener que hacerlo una y otra vez, o quizá no en un espacio público, para realmente sentir como que esas experiencias y historias sí se puede compartir de forma segura. Para mí se siente como, es un concepto, pero también es una pregunta bastante específica y debemos de poder seguir buscando una buena solución. Y Lindsay mencionó esta dinámica que hay personas, hay organizaciones y eso es cierto con muchos amigos, ¿no? Que tienen ese acceso, que tienen la flexibilidad, el conocimiento con procesos políticos para utilizarlos y otras personas en la comunidad que no saben que sí, esa es una opción. Tener acceso a personal o miembros del Consejo Municipal. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos continuar reforzando el acceso para cada miembro de la comunidad, especialmente la gente que históricamente no han tenido esa voz y ese foro? Esas son algunas de las cosas, Jay. Estaba hablando de transparencia, rendición de cuentas. Y creo que una idea en general que la gente quiere saber cuál es la conexión o cuál podría ser la conexión entre el HRC y el panel de supervisión de la policía. Y Carlos mencionó eso también, Lindsay. Gracias, Elizabeth. Sí, puedo darle seguimiento con un correo electrónico a esto. Creo que ese es un punto importante y no quiero dejarlo atrás, pero es también añadido al hecho de que el gobierno local no es tan accesible a la gente y quizás no estén informados sobre los canales para la participación. Y hay esta dinámica adicional en donde hay algunos grupos de interés que tienen acceso, digamos que tienen acceso mientras como comisión o relevante a nuestra conversación, por ejemplo, el panel de supervisión de la policía o NAACP, digamos, grupos dentro de estas posiciones oficiales que están siendo como presionados.
para resaltar esa preocupación. Creo que es una de las preocupaciones que estamos escuchando a lo largo de por lo menos estos 3 grupos, ¿no? Ese 3 juntas, ¿no? Sí, lo entiendo eso. Bien. Tenemos un trabajo que hacer para ayudar al reclutamiento de HRC, así que todos puedan ayudar, esperemos a ello. Se les mandó un panfleto y también recientemente una solicitud más amplia para aplicaciones, solicitudes para comisiones, comités, 5, 6, quizás hasta más comités que están ahora dentro del consejo de la ciudad, que son muy importantes, que gente que ayude, por ejemplo, a tomar decisiones sobre fondos. Y vamos a estar listos para las agendas de febrero y marzo. Christine, ¿qué fecha es la reunión de febrero? Porque si es lunes estaremos en Día del Presidente. ¿Ya lo movimos? Sí, ya lo movimos. Se hizo un consenso para el 23, martes 21. También quisiera añadir en algún punto una discusión si queremos ajustar nuestras reuniones, los días sobre todo, porque siempre estamos en este problema del tercer lunes donde siempre hay días festivos. Si pudiésemos revisar eso en el siguiente mes o el que viene, ¿no? Sí, muy bien. Gracias por ese recordatorio y esos puntos de seguimiento. Esto nos trae, son las 8:23 al fin de nuestra reunión. Solo necesitamos las mociones para poder empezar el voto, determinarla. Yo muevo a que sí terminemos nuestra reunión de esta noche. Yo secundo la moción. Ok, el primero y el segundo. Todos votamos. Ay, bien, verbal o visual. Tengo un sí de parte de todos. De manera unánime, terminamos nuestra reunión. Gracias a todos por estar presentes y por participar y todo el trabajo excelente que hacen. Y gracias a los intérpretes, las intérpretes y pues, lo siento, JH. Gracias, intérpretes. Vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para ir más lento y no usar tantas expresiones idiomáticas. Gracias a todos y buenas noches. Gracias Buenas a todos. noches. Buenas noches. Gracias, Elena. Gracias.